La historia de Anneliese Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola, ¿qué tal, terroríficos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablaremos sobre temas paranormales y discutiremos algunas cosas que podrán creer o podrán no creerse. Pero al final de cuentas, lo que importa es que sean escuchadas. En 1999 se estrenó el proyecto de La Bruja de Blair. Era una película independiente de terror psicológico. Era estadounidense, obviamente. Como mucho del cine de terror, no necesariamente es el único cine de terror, pero es el más comercial. En esta película, supuestamente se mostraba todos los videos encontrados o el metraje recuperado de 3 jóvenes cineastas que habían desaparecido misteriosamente mientras caminaban por un lugar especial. Estos eran los parajes sombríos de Black Hills, cerca de la localidad de Burkittsville, en Maryland, muy cercano a Washington, la capital, Washington, D.C. Aquella película cambió un poco la forma de ver el terror, con ese formato, digamos, cámara que se sacude. Te hacía pensar que estabas dentro de esa película o inclusive te trataba de hacerte sentir en el lugar. Un formato de persona con cámara, o sea, en primera persona en cámara, con muchos movimientos bruscos, ¿sí? Te invitaba a sentirte parte de ello. Esto a mucha gente le gustó, pero a mucha gente no. Yo personalmente recuerdo que cuando se estrenó aquella película, un amigo mío trabajaba en una cadena muy grande de cines, una cadena internacional, y me dejó pasar a la última función de esta película en una noche lluviosa. Habíamos 3 o 4 personas en la sala. Creo que era la función de las 11 de la noche, cuando todavía había películas a esas horas en horarios normales, no siendo una premiere. Yo me acuerdo que en esa película llovía cántaros y se fue la luz. Se fue la luz mientras estábamos 3, 4 personas en la sala. Y recuerdo que sentí algo de miedo. Ya estaba empezada la película. Y como les comentaba, esto de que se ve las escenas de las cámaras en movimientos y demás, ponía de nervios, al menos personalmente a mí me ponía de nervios. En aquel entonces para mí, pues, era una película más. Era solo una película de terror. Pero lo que muchos tal vez no sepan es que esta película está basada en una leyenda real de la zona. Sí, es una historia verídica que data de muchos años atrás. Estamos hablando de que la historia comenzó a escribirse aproximadamente 1785, cuando el actual pueblo de Burkittsville era solo un caserío, digamos, una zona pequeña, una población muy pequeña, era una aldea. Y era la aldea de Blair. Este pueblo está
en la zona norte de Maryland, Estados Unidos, 2 horas de distancia de Washington, D.C. Es una zona boscosa, una zona donde se acostumbra mucho ir de trekking, caminatas por el cerro, por los bosques. Incluso hay algunos lugares cercanos para hacer algo de senderismo, actividades de montaña y demás. Pero lo que relatan las crónicas es que en este pueblo, en el pueblo de Blair, había una misteriosa anciana. Esta anciana se llamaba Ellie Kedward. Esta anciana se ganó el rechazo de los vecinos después de que, valiéndose de muchos engaños, ¿sí?, atrae a unos niños. Estos niños no sabían, tal vez les prometió dulces o algo por el estilo. La cosa es que van a su casa. Y en este lugar ella les extrae sangre, supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Cortadas en el cuerpo de donde les sacaba sangre. Obviamente cuando los niños salieron de ahí, le cuentan todo esto a sus padres y les enseñan las heridas que tienen, las que les había infligido la anciana. Todos los ciudadanos del pueblo, una población muy pequeña, pues acusan a Ellie, la acusan de brujería. Entonces, de acuerdo con las leyes locales, la terminan expulsando del pueblo. Pero esto no se queda solo en una expulsión. Esto llevaba a un castigo. ¿Pero cómo la castigaron? Pues la supuesta bruja fue amarrada, maniatada, a una carretilla. En aquel entonces, una carreta, vamos a decirlo. Y en esta carreta la amarran y la abandonan en medio del profundo bosque. Este bosque llamado Black Hills. Era un invierno muy duro. Muy duro. Entonces, los pobladores dieron por hecho que esta mujer o se había muerto del frío o de inanición. Entonces los habitantes de Blair, como pensaron que esta mujer había muerto, como era de suponerse que esta mujer ya había muerto, vuelven a su rutina. Un ambiente de aparente calma. Los niños siguieron, la vida siguió. Pero en noviembre de 1786, que fue la primera noche que nevó, esa primera noche cuando cae la nieve, la hija del magistrado, el encargado del pueblo, lo que, bueno, al menos acá en México podríamos decir presidente municipal, el gobierno, digamos, de ese pequeño pueblo, la hija de ese magistrado desaparece. Sí. Resulta que el magistrado es el que había condenado a Ellie de brujería. Entonces la niña desaparece misteriosamente. Pero aquí no termina la historia. Una semana más tarde, el propio magistrado desaparece. Tenemos ya 2 desapariciones que curiosamente tienen que ver con esto, con esta acusación que se le hizo a Ellie de brujería. ¿Verdadera o falsa? No se sabe, pero la acusaron y desaparecen. Esto sucede cuando empieza el invierno, pero para cuando finaliza el invierno, casi la mitad de los niños del mismo pueblo y prácticamente todos aquellos que habían acusado a la presunta bruja habían desaparecido. Y desaparecieron sin dejar el más mínimo rastro. No se supo de ellos.
Como era de esperarse, pueblo chico, infierno grande. Entonces, sospechando que era Ellie Kedward, que era la responsable de estas desapariciones, pues todos tenían el miedo de ser víctimas de alguna maldición, por lo que el resto de los ciudadanos del poblado de Blair huyen aterrorizados. Se van del pueblo en el momento en que el tiempo mejora. Termina el invierno, se van. Se van de este lugar y juran jamás pronunciar nuevamente el nombre maldito de la bruja. Pero fue el final, digamos, de Blair. Pasan los años y para enero 1824 aproximadamente se funda el poblado de Burkittsville. Burkittsville se forma en el antiguo asentamiento donde estaba el antiguo pueblo de Blair, sobre las ruinas, digamos. Ninguno de los fundadores de esta nueva localidad realmente conocía la historia original de aquella maldición del pueblo de Blair. Pero al año siguiente, solamente pasó un año, cuando varios de los vecinos aseguraron que habían visto, asomándose del río que cruzaba la localidad, el Tapi East, una mujer. Pero, ¿cómo que una mujer? Sí. Veían la mano de una mujer extremadamente pálida. Esta mano salía del agua. Cuando el resto de los pobladores acudieron a investigar aquello que habían visto, aquello de lo que se había dicho en el pueblo, lo que se acusaba, en ese momento lamentaron en el lugar la desaparición de Eileen Trickle, una niña de 10 años. Esta niña se sumergió en el río y jamás volvió a salir de él. Casualmente, después de que esto sucede, los habitantes del lugar aseguraban que el río había perdido su pureza y la potabilidad, que la gente que tomaba agua de ese río enfermaba gravemente. Aquel río ya no era puro y cristalino. Pasan más años. Una calma, una relativa calma estaba en este pueblo, Burkittsville. Pero en 1866, nuevamente una niña, ahora de 8 años, desaparece. Cuando esta niña desaparece, se juntan brigadas para localizarla. Brigadas de rescate. Y lo que se sabe es que, por alguna extraña circunstancia, la niña regresó solita. Ella regresa sola a casa, pero una de aquellas brigadas de rescate no volvió a aparecer. Todos aquellos hombres y mujeres, todas las personas que la buscaban, la niña regresó por sí misma. Pero una de aquellas brigadas o grupo de personas no regresó. Desafortunadamente, semanas más tarde, los cuerpos de estos rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, exactamente en el temido bosque de Black Hills. Aquellos cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono, sino que estaban atados entre sí de pies y manos. Y estaban completamente destripados. Aquella tragedia sonó mucho, pero después de ello, nuevamente, una relativa calma. Pasaron más años y aproximadamente entre 1940 y 1941,
la localidad de Burkittsville vuelve a ser escenario de otros hechos luctuosos. En esta ocasión, 7 niños desaparecen en las inmediaciones del pueblo. Aquello detona una exhaustiva búsqueda de todas las autoridades, pues para dar con el paradero de los menores. En aquel lugar existía, a las afueras, una persona muy peculiar. Un ermitaño de nombre Rustin Parr. Vivía en una cabaña, cayéndose, digamos. Es una cabaña ya en condiciones muy feas, en las afueras del pueblo. Y curiosamente fue el primer sospechoso que la policía detuvo porque él había sido arrestado en el mercado de Burkittsville porque se la pasaba gritando. ¿Pero qué gritaba? Eufóricamente y como loco gritaba: por fin he terminado. Por fin he terminado. Soy libre. Ahora soy libre. Por fin he terminado. Esto pareció algo sospechoso y la policía entonces fue a examinar su casa. Fue detenido, interrogado. Al examinar la casa, descubrieron los cadáveres de los 7 niños desaparecidos. Estaban enterrados en 7 pequeñas tumbas que estaban situadas detrás de aquella cabaña, a espaldas de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, aquellos agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados. Y no solamente aquellos, sino que también, al parecer, habían formado parte de algún ritual diabólico. Parr, aquel ermitaño, fue acusado de inmediato de los crímenes de aquellos menores. Fue condenado a la horca y ejecutado antes de que él muriera. Se justificó a sí mismo diciendo que una voz en su mente, la de una pequeña anciana. ¿Cómo sabía el tamaño? No lo sabemos. Pero él decía que una voz en su mente de una pequeña pero malévola anciana le había ordenado matar a los niños. Cuando él realiza este acto salvaje y brutal, asegura que la voz desapareció. Pero esta leyenda aquí no termina. Su último capítulo conocido fue en 1994, cuando 3 jóvenes estudiantes, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, Universidad de Montgomery, deciden realizar un documental gráfico en Burkittsville, nada más y nada menos que sobre Kelly Edward, la famosa bruja de Blair. Aquellos jóvenes interrogaron a todo el pueblo y entre estas entrevistas llegan con Mary Brown. Mary era una anciana, se presumía demente, que ella afirmaba haber visto a la bruja cerca de aquel río, Tappy East. Según esta anciana, Mary Brown, la bruja de Blair era un ser femenino, repulsivo, pero que también tenía rasgos de animales y grandes cotas de pelo a lo largo de brazos y piernas, mucho pelo, cabellos, pelo. Aquellos estudiantes, tras adentrarse en el bosque de Black Hills, con la intención de supuestamente encontrar aquella bruja en la zona de Coffin Rock, no volvieron a ser vistos.
la policía encontró solamente el coche de Joshua. Estaba estacionado en la carretera de Black Rock. Semanas más tarde, los 3 estudiantes fueron oficialmente declarados como desaparecidos. Al año siguiente, hubo un estudiante de antropología, el cual realizaba una excursión por la zona, y él encontró, enterrado bajo una vieja cabaña, una mochila. Esta mochila contenía latas de película, de cintas, videocassettes, cámara de video de las High 8, formato de la época, un cuaderno de notas con las notas de Heather Donahue y alguna otra cámara. La policía, después de analizar las pruebas, confirma que estos artículos realmente pertenecían a aquellos estudiantes desaparecidos. Entonces, estos hechos son los que habrían sido la inspiración y el argumento de aquella famosa película, El proyecto de la bruja de Blair. Son solamente 80 minutos de duración. En los Estados Unidos tuvo un rotundo éxito. Sirvió para hacer conocida una leyenda que, para algunos habitantes del poblado de Burkittsville, la antigua aldea de Blair, es mucho más que solo una leyenda. Es mucho más que una simple película. Es la realidad que les ha tocado vivir. Han pasado bastantes años sin que se sepa nada al respecto. Pero no se descarta aquella teoría de que 40 años después de aquellos eventos de 1994, algo pueda suceder. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.